Bueno, muy buenas noches para todos ustedes. Espero que estén muy bien. Iniciamos entonces, ya dimos tiempo suficiente para que se conectaran las personas. Vamos a dar inicio a nuestra última clase de esta asignatura. Les recuerdo, por favor, entonces temas importantes. Primer tema importante a recordar. Recuerden que a partir de hoy a las 8 de la noche y hasta el sábado 22 de noviembre a las 6 de la tarde estará disponible el parcial final para que, por favor, ingresen y lo presenten en el momento en que ustedes lo quieran presentar y lo requieran. Estará disponible única y exclusivamente hasta el sábado a las 18:00, porque el curso cierra el mismo sábado a las 23:59. Entonces, por favor, tengan presente para que no se les vaya a pasar el tiempo. Quedará habilitado una vez finalice esta última sesión de clase que tenemos. El siguiente tema que tenemos es el de nuestra última actividad o trabajo práctico 2, que se denomina Acta de Inspección, Vigilancia y Control. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? Listo. Pensé que alguien tenía una pregunta porque abrieron micrófono. El acta, ese trabajo es nuestro último trabajo práctico. Ese trabajo está habilitado como todos los trabajos del curso, está habilitado desde el primer día de clase y estará habilitado única y exclusivamente hasta el viernes 21 de noviembre a la 1 de la tarde, o sea, a las 13:00. Por favor, como el curso ya cierra, no hay más opciones de entregarlo, porque precisamente cierra y es el tiempo que yo tengo para hacer la revisión del trabajo y cargar la calificación, y que ustedes el día sábado, si tienen algún comentario, alguna inquietud respecto a la tarea, lo hagan para que se pueda revisar. Por eso cierra a las 13:00, a la 1 de la tarde, buscando que tenga yo el tiempo para verificar cada uno de los trabajos. Tenemos 114 estudiantes inscritos en este curso, entonces pues ustedes entenderán que el volumen y la cantidad de gente es bastante alta, por lo cual pues se da un tiempo para que pueda hacerse la revisión de dicha actividad. Les hago nuevamente una sugerencia, aunque más que una sugerencia es una indicación. Cuando ustedes ingresen a la tarea, deben cargarla en el Canvas, no la pueden adjuntar como un comentario, porque si ustedes me la adjuntan como un comentario, cuando yo entre al SpeedGrader, que es el método de calificación o de valoración de la actividad, el SpeedGrader lo que va a hacer es mostrarme cada archivo que usted subió y yo voy pasando y voy revisando los archivos. Para el SpeedGrader, que usted haya cargado el archivo adjunto ¿cómo se dice? En un comentario, no queda cargado dentro del sistema como tal la actividad. Entonces usted me dice que sí entregó la actividad, pero cuando yo voy a verificar en el SpeedGrader, su actividad aparece como no entregada y por eso le va a aparecer una nota de 0. De tal manera que debe cargar la actividad ahí donde le dice cargar el archivo de la actividad. Si usted me lo adjunta en un comentario, pues para el sistema es como si usted lo hubiera entregado, y yo como reviso a partir de lo que me dice el sistema en el SpeedGrader, pues de eso se trata, y eso es lo que va a suceder, que va a quedar como si usted no hubiese entregado. No sé si tienen dudas, preguntas, inquietudes antes de iniciar con nuestro tema del día de hoy. Profe, sí, buenas noches. Yo tenía una Gracias. pregunta. Ahorita se me está haciendo esa aclaración, porque bueno, puede que la haya embarrado. Con el trabajo de fuerzas motrices, esa parte de subirla al Padlet también había que cargarla a la actividad de la tarea. Por supuesto, cuando Uy, tú entras a verificar lo que dice la actividad, en la actividad es claro cuando se dice que debe entregar la diapositiva, pero además debe subirla al Padlet. Entonces, había que hacer ambas. Si solo la subiste al Padlet, posiblemente la actividad te quedó en 0. Te quedó en 0 porque la forma mía de revisar es entrar
al SpeedGrader, mirar que adjuntaste tu actividad y una vez la adjuntaste, buscarlo en el Padlet. Sé también que a algunos les quedó dentro de los comentarios y cuando les fui a hacer la retroalimentación que no había subido a Padlet, porque a veces como el Padlet está tan cargado y tiene, como le digo, hay más de 100 publicaciones, pues a veces no es tan fácil encontrarlo. Entonces a veces uno busca por nombre, por apellido, por todo y no aparece. Es el caso de alguien quien esta semana me escribió y le respondí creo que el correo precisamente esta mañana porque finalmente nunca lo encontré, pero él me mandó el pantallazo donde estaba precisamente su publicación. Entonces ya con eso subsanamos ese tema. Entonces, si les pasó eso en esta actividad, les ruego por favor que a través de Canvas me manden el mensaje y adjunten el pantallazo del Padlet para verificar que sí efectivamente se puso, porque como les digo, si no lo cargó, porque a varias personas no lo cargaron, no cargaron la actividad en el Canvas, entonces les respondí esta mañana un correo y pues se los digo, yo verifico la actividad, pero obviamente la nota no va a ser la misma, porque en la actividad estaba que debía subir el modelo, no solo a Padlet, sino a Canvas. Entonces, en aras de que sé que muchas personas como que no lo hicieron de esa manera, entonces pues a los que solo lo subieron a Padlet, pues les estoy verificando la actividad para, como se los dije en los correos que les envié a las personas que me solicitaron esto, les respondí que teniendo en cuenta que varias personas estaban en esa situación, iba a tener en cuenta el modelo que subieron a Padlet, pero que la nota no podía ser igual a la de los demás que hicieron la actividad completa y que lo hacía con el ánimo de no afectar significativamente sus notas. Entonces, es importante que si esto fue lo que les sucedió, me mandan un correo y me dicen exactamente que eso fue lo que sucedió. Yo no lo subí a Canvas, pero sí lo subí a Padlet. Evidentemente, cuando yo lo verifique, entonces verifico que esté en Padlet y procedo a revisar la actividad y a calificarla. Obviamente, diferente a cómo se califica, pues, en primera instancia. ¿Ok? Listo. ¿Hay otra mano levantada? Cuéntame. Ahí respondí, Hola, creo que. ¿Andrea? sí, sí, Sí. Luana. A Luana, Es ok. Andrea, ya le. respecto a parciales, es que a mí me pasó en el primer parcial que eran poner 3 preguntas, 3 palabras, y me salió error porque estaban en distinto orden. ¿En este parcial va a pasar lo mismo, profe? No sé. El sistema a veces no la toma, creo que se tomaron las medidas correctivas. Aun cuando a alguien le sucedió eso, pues yo lo cambié desde la base de datos para que pudiera ser. Sin embargo, si le llegase a pasar, pues por eso precisamente el parcial está hasta las 6 de la tarde, buscando que si eventualmente hay que corregir algo, pues se pueda hacer antes de que el curso se cierre. Pero creo que a todo el que le pasó ese y me envió un correo pidiendo la revisión de la pregunta en cuestión, a todo el que me escribió en el tiempo del parcial, verifiqué yo mismo, le contesté y le dije que se modificaba la pregunta de acuerdo a si si estaba bien puesta. Sí, es que yo como no puedo asistir a las clases, hasta hoy pude asistir porque trabajo hasta medianoche, entonces yo veo los videos y no Claro, sabía que pero desde el primer video y desde el primer día de clase y de hecho está ahí en el Canvas, cuál es el procedimiento para realizar cualquier inquietud, independientemente, pues precisamente por eso es virtual, tú puedes entrar cuando quieras a ver las clases, las hacemos sincrónicas y pues por si acaso hay participación y tienen dudas de este estilo. Pero si tienes algún inconveniente, desde el primer momento puedes haber enviado un mensaje en Canvas, un mensaje de correo electrónico, diciendo cuál era la inquietud o cuál era el inconveniente que había con respecto a una actividad y con mucho gusto yo verifico y lo soluciono. De tal manera que todavía incluso estamos a tiempo de que podamos hacer ese procedimiento con el primer parcial. Entonces, si me envías un correo, un mensaje a través de Canvas, prefiero más que el correo, porque es que el mensaje a través de Canvas tiene el seguimiento y sé de qué asignatura me estás hablando. Si lo haces, con mucho gusto yo verifico qué fue lo que sucedió en ese punto y si procede, pues hago la corrección, no hay ningún inconveniente. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno. Para este parcial también. Listo, sí señora. ¿Alguna otra pregunta? Profe, qué pena, es que usted qué pena, pero usted ya ha calificado todo lo de las fuerzas motrices, ¿cierto? Sí. Sí, sí, señor. Ah, no, es que me parece que no tengo nota, pero ahí está publicado el mío. ¿Ya le envío un correíto rápido?
Correcto. Si aparece que tiene 0, es porque posiblemente lo que le estaba diciendo a los demás compañeros. Si usted no lo subió a Canvas y solo lo subió al Padlet, pues la actividad está incompleta, porque tenía que subirlo a Canvas y subirlo también a Padlet. Entonces, en ese orden de ideas, tiene que enviarme un mensaje y con el mensaje revisamos, pero como les advertí al principio del curso, pues la nota no es la misma, pero obviamente yo lo reviso porque pues tiene su nota, no, la nota no es 0 porque sí entregó. Listo, profe. Gracias. Correcto. ¿Otra persona tenía alguna otra inquietud? Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Quería hacerle de pronto una solicitud, si es posible. Tenemos la actividad del viernes, podría haber la posibilidad de que la aplace un poquito más en la hora. Es que en ese horario es un poco complicado, pues a mí me queda la verdad entregarla. Es que estoy por fuera de... No puedo porque Entonces es que la actividad está abierta desde el 28 de septiembre y como les explico, yo el sábado en la mañana tengo clase toda la mañana y el espacio que tengo para calificar es después de esto. Vamos a hacer una cosa, por no afectarlos, voy a dar un poco más de tiempo en esta actividad. Es que el tema es que yo también en la noche tengo clase. Entonces, pues son los espacios, como les digo, tenemos 114 personas inscritas en este curso. Yo tengo clase en la noche, el sábado también tengo clase en la mañana y pues el tiempo para revisar la actividad es complicada. Obviamente porque esta actividad se dejó al final, pues porque esta es la actividad de cierre y con lo que vimos la clase pasada y lo que terminamos de ver hoy, que es vigilancia sanitaria, pues se da el cierre a esta actividad. Vamos a dejar la actividad, esta actividad, vamos a darle tiempo para cerrar a las 4 de la tarde. Es el máximo tiempo que puedo poner. No puedo poner más porque no tendría tiempo y es buscando que en ese espacio de 2 horas que yo tengo antes de iniciar mi clase de la tarde, de 6 de la tarde a 10 de la noche, pueda verificar esa actividad. Entonces, lo máximo que puedo extender la actividad es hasta las 4 de la tarde el viernes. Ya la acabo de cambiar y de verdad que pues no tengo más tiempo para poderla extender por lo que les estoy comentando, porque el tiempo no me da para hacer el cargue y la revisión de todas las actividades. ¿Listo? Entonces, lo extiendo un poco más porque entiendo hasta las 4 de la tarde. Otra persona levanta la mano, ¿correcto? Manuela. Hola, profe, buenas noches. Buenas sí, noches. pero yo tenía una duda, pero respecto a la tarea. Lo que pasa es que, bueno, perdón, tal vez la ignorancia en el tema. Estaba mirando que había, bueno, el ejemplo que usted nos mandaba, había calificación como en el cumple y en el cumple parcialmente. Entonces a mí no me queda claro si uno sí tiene que calificar en 2 casillas o uno califica, por ejemplo, si yo considero que cumple, le pongo, digamos, 5, por decirlo así, le pongo 5, pero he mirado que hay 2 casillas con números, entonces no entiendo cómo es ese proceso de calificación. Okay, y también perfecto. si se hace de 1 a 10 o de 1 a 5 o cómo es el proceso de calificación. Perfecto. Entonces, iniciemos nuestra clase precisamente. La idea, no, está bien la inquietud que tienes y como no habíamos terminado nuestra clase pasada, la clase empieza precisamente en el tema de la aplicación del instrumento. Entonces, tu pregunta es muy, muy válida y entonces voy ahorita a compartirles pantalla para que puedan ver cómo se lleva a cabo esa calificación y a qué hace referencia. Entonces, con eso podemos iniciar de una vez nuestra clase. Permíteme, ya te comparto pantalla. Listo. Entonces, aquí creo que ya están viendo, por favor me confirman si ya están viendo la pantalla. Sí, profesor. Sí. Correcto. Entonces, mira, el acta de inspección, vigilancia y control está dividida en bloques. Cada bloque tiene un porcentaje de la calificación total de la visita de inspección que me va a permitir a mí como inspector sanitario emitir mi concepto sanitario. Hay distintas actas, ¿no? Esta acta que es la que tengo es la general. Hay otras actas, pero esta es la que he querido traerles para el ejercicio y pues para que ustedes la conozcan. Entonces, por ejemplo, el primer bloque hace referencia a las condiciones locativas, sanitarias y de seguridad. Este bloque tiene una calificación del 30% del total del acta. Y aquí lo pueden observar. Si quieren, esperen. De pronto aumento un poquito aquí
el zoom para que lo puedan ver de mejor manera. Entonces, aquí está, el 30%. El segundo bloque, que es el de condiciones sanitarias, es un bloque que es mucho más pequeño, ese corresponde al 20% de la calificación total. Y el tercer bloque está dividido en unos bloques más pequeños, porque este es el bloque más grande. Habla de el abastecimiento del agua, el manejo y disposición de vertimientos, el manejo de residuos sólidos y el manejo integrado de placas. Si nos damos cuenta, este bloque está en concordancia con ¿qué? Con lo que nosotros vimos de lo que era el plan de saneamiento básico, que fue lo que vimos en la clase anterior. Entonces, aquí este bloque tiene una calificación del 30%. Y el último bloque es el de condiciones de seguridad y gestión del riesgo, que tiene una calificación del 20% total. Hasta ahí estamos claros todos, ¿no? Entonces, cuando voy a emitir mi concepto, aquí mismo el acta me especifica que acorde con la calificación que yo tengo y con el nivel de cumplimiento, debo emitir mi concepto. Si mi calificación está entre el 95 y el 100%, el concepto que debo dar es un concepto favorable. Si está entre el 50 y el 94%, es favorable con requerimientos, y si está inferior al 49.9%, es desfavorable. De tal manera que lo que busca esto es minimizar la subjetividad que de pronto existía en algún momento del inspector sanitario. Listo, hasta ahí vamos. Bueno, ahora bien, cuando yo entro a calificar un aspecto, aquí se dice aspecto a calificar 1.1. Fijémonos, por ejemplo, en este. Entonces, en este aspecto a verificar 1.1, el establecimiento está ubicado en terreno de fácil drenaje, alejado de botaderos de basura, aguas estancadas, criaderos de insectos y roedores, mataderos, cementerios y, en general, a focos de insalubridad e inseguridad, evitar en las zonas de riesgo que ofrezcan peligros de inundación, erosión. Y menciona los artículos de la ley 9. Si efectivamente mi establecimiento cumple con todos estos aspectos, entonces ahí digamos que yo no tendría ningún inconveniente, y lo que voy a calificar es cumple, ahí como lo ven, y califico y tacho esto con una X de tal manera que me queda como cumple. Yo suelo hacerlo así. Dibujo en el borde. Lo que hago es, en el formato de celdas, pues cuando uno lo quiere hacer así, pone y le pone una X. Esto lo puedo hacer yo con... ¿No se ve? No, solo se ve el 5 y el 2.5 y el 0, pero ninguna Y X. por eso es que todavía no lo he hecho. Calma. Vamos parte por parte. Listo. Sí, tranquilos, ahí voy. Denme un momento. Entonces, precisamente lo que uno hace es, mire, aquí le pongo esta opción y con esta opción lo puedo marcar. Ahí lo vio. Ahora yo creo que ve usted una X. Ojo, estas actas están diseñadas para hacerlas impresas, pero pues yo le pasé a usted el formato digital, por lo que tenemos un curso virtual, es más fácil manejarlo. Entonces, fíjese que ahí yo ya la marqué el 5. Como yo marqué ese 5, aquí en este recuadro de este lugar viene la calificación que le hice a ese aspecto que estaba verificando. Y en esa verificación de ese aspecto, aquí pongo los hallazgos. Entonces, los hallazgos se ponen, bien sean positivos o negativos. Como aquí todos fueron positivos, entonces yo puedo poner aquí dentro el hallazgo. Se cumple con todas las condiciones sanitarias del ítem. Y ya ahí llené porque ese es un hallazgo positivo. Perfecto. Profe, una preguntita. Sí. Si ahí en donde está el 5, no coloco el 5, sino coloco la C. No, porque la C está acá. ¿Que cumple? No, la idea es que uno tacha. Sí. No, la idea de llenar el acta es que uno tache acá. Entonces, eso es lo que se busca, que tache. Incluso lo puedo hacer con algo más grueso. No, la idea es que se vea que se tachó, así, tal cual. Porque esa es la calificación. Entonces, aquí viene el 5. ¿Sí? Perfecto. Yo coloqué la C ahí. Coloco acá la C
bueno, no importa. Lo ideal es que aquí Sí. esté el número y que haya calificado correctamente ese ítem con 5. Profe, disculpe Sí. una pregunta. Y si yo en ese caso pues no coloqué la X, pero sí le coloqué la calificación en el número, o sea, No que hay lío. O sea, corresponde al cumple. lo importante es que aquí en este lugar esté el 5. Ok, Porque gracias. de hecho, si te das cuenta, el archivo está formulado para que cuando vengas al final aquí, la idea es que aquí se tenga la calificación del bloque. Aquí por eso dice calificación del bloque. Entonces la idea es que aquí te aparezca la calificación total de ese bloque. Tú la vas a poner. ¿Cuánto sacó? Si por ejemplo yo viniera al siguiente y en el siguiente dice, las entradas principales a la edificación y a sus ambientes interiores cuentan con fácil acceso. Tú te das cuenta de que no todas cumplen. Ojo, porque ahí ya viene el criterio del inspector. Puede que el inspector se dé cuenta de que no, sí cumplen, algunas cumplen, pero otras no. Ok, entonces, como esto es un cumplimiento parcial, entonces yo procederé a ponerlo como cumple parcialmente. Lo aplico, cumple parcialmente, y mi calificación aquí sería de 2. Aquí me dice, en el establecimiento de los pisos son... Dígame. Profe, entonces, bueno, en ese orden de ideas, por ejemplo, en el caso del 1.1, ese 2.5 que está ahí, pues yo lo podría tranquilamente borrar, ¿cierto? Pues la idea no es que lo borras porque esto de aquí no es donde está la calificación del bloque. La calificación del bloque viene acá, en el costado derecho, abajo de donde está el hallazgo. Ah, o sea, esos números que estaban ahí no hay que borrar. No, estos números no se pueden borrar porque esto es lo que trae el acta de por sí. Ah, ok. Entonces, estos números no se modifican. O Esta es sea, la uno forma de- escoge, Yo pensé que la calificaba. calificación según esos números que hay ahí. Y con eso según si suma y le cumple. da. Es decir, Por eso, no. exacto. Sí, mira, a ver. Por eso, Tú cumple, no verificas. cumple. Si se cumple con todas las condiciones, calificas con cumple y eso te da 5. Fíjate que no todos los ítems, el hecho de que cumpla vale lo mismo. Para este Sí. ítem, el hecho de que cumpla vale 4. Por aquí a este ítem, el hecho de que cumpla vale 3. Entonces, por eso es. Y según lo que me dé, según lo que yo califique, es el porcentaje que me da al final de sumatoria. De cada bloque. Y al final lo que vas a hacer es ver al final de todos los bloques cuánto te dio para emitir concepto sanitario. ¿Sí? Entonces, voy a hacer estos 3 así como para que demos y ya los otros nos los inventamos rápidamente. Ojo porque, por ejemplo, puede existir que un ítem no cumpla, pero realmente no cumple. Entonces vienes y dices, en el establecimiento de los pisos son sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección y resistentes a factores ambientales uniformes, de manera que ofrezcan continuidad para evitar tropiezos y accidentes, nivelados para facilitar el drenaje. Ok, me doy cuenta que ninguno cumple. Como ninguno cumple, mi calificación aquí debería ser 0. Entonces, al ser mi calificación 0, pues eso me va a cambiar fuertemente cuando vaya a hacer la sumatoria. Esto me daría aquí un 0. Puede que exista otra situación y es que no aplique. Por ejemplo, hay factores que no aplican. Digamos que en este bloque no vas a encontrar con eso de que no aplica, pero hay otros lugares en donde puede que no aplique ese ítem por diferentes razones, porque el establecimiento que estás verificando, por ejemplo, no requiere eso específicamente. Entonces, si no aplica, aquí deberías tener presente que cuando vayas a calificar como no aplica, no lo puedes dejar acá con un valor de 0, porque si lo dejas con un valor de 0 vas a afectar matemáticamente la calificación del bloque. Entonces, marcas la casilla como no aplica y una vez se marque como no aplica, el punto que deberías poner es como si cumple, que es de 3, de tal manera que no lo vaya a afectar en la ponderación. Entonces, aquí yo, por ejemplo, tendría, entonces, supongamos que aquí cumple, no voy a tachar para no demorarnos 4, aquí cumple con otro 3, aquí cumple con otro 4, aquí cumple con otro 3 y aquí queda con 3. Entonces, aquí donde dice calificación del bloque, aquí debería venir esa calificación de cada uno de esos ítems. Entonces, yo lo que puedo hacer es, tal cual como yo lo estoy haciendo ahora, es poner la fórmula para que él me vaya calculando de una vez cada uno de estos ítems cuánto me da. Y al final obtener el resultado de la calificación total del bloque.
Y fíjate que del 30 que podía yo tener de esa calificación, tengo 21. Entonces, de 30 posibles, tengo 21. Y esa es mi calificación del bloque. Procedo entonces a continuar con las siguientes calificaciones. Van a encontrar que existen unos ítems en donde aparece un rojo en donde está este CP. Este CP es cumple parcialmente. ¿Qué quiere decir cuando aparece ese rojo? Cuando aparece ese rojo allí, quiere decir que no hay posibilidad de un cumplimiento parcial. Ese es un ítem que es sensible porque representa un riesgo sanitario inminente. De tal manera que por normatividad sanitaria se debe cumplir sí o sí. Si el establecimiento no cumple con ese ítem, inmediatamente, independientemente de cuál sea el resultado de la ponderación de todas las actas, independientemente de ese resultado, el concepto sanitario será desfavorable y se deberá tomar medida sanitaria, que hace parte del tema que vamos a hablar ahorita y les voy a explicar qué son las medidas sanitarias que se deben tomar. Entonces, no importa si lo demás cumple y si cuando voy a mirar matemáticamente cumplió, al no cumplir uno de estos ítems en donde tiene aquí un rojo en cumple parcialmente, el concepto sanitario es desfavorable, ya que eso representa un riesgo inminente para la salud de la población y se procede a tomar medidas sanitarias. Entonces, supongamos que yo aquí me di cuenta que sí, entonces marcaría. Este tiene el CR así para mostrarle que es un cumplimiento crítico o que un cumplimiento de riesgo. Pero bueno, supongamos que aquí lo cumplió y le dio 10, que aquí lo cumplió y le dio 6, que aquí no lo cumple y lo cumple parcialmente y le dio 2. Entonces, fíjese que aquí ya me sacó cuál va a ser el resultado de ese bloque y de los 20 puntos posibles saqué 8. Creo que esto está mal formulado porque debería darme 18. Sí, está mal formulado. Ah, ya sé por qué. Porque lo tenía programado para este cumple arriba. Entonces, este me va a dar... Voy a ponerlo acá en esta fórmula para que... Mire, me da 18 de 20. Listo, ya lo tengo. Mire que, por ejemplo, ¿cuál es uno de esos lugares? Es uno de esos ítems que no da a cumplimiento parcial. El establecimiento cuenta con servicios sanitarios dotados con los mecanismos o elementos para la higiene personal, separados por sexo, en correcto funcionamiento y en cantidad suficiente para uso de los trabajadores y visitantes, inodoros y lavaderos. Y está basado en el artículo 50 de la resolución 1486.1 de 1985. Ese es un ítem clave. Fíjense que aquí vuelve a aparecer otro. El establecimiento cuenta con suministro de acceso de agua potable. Y otro que no da paso a que haya un cumplimiento parcial. Bueno, entonces yo vine acá y entonces nuevamente puse aquí un 2. Aquí posiblemente me va a pasar lo mismo y lo tengo configurado para que uno ponga la calificación aquí arriba, pero por lo que es digital. Aquí cumplo, aquí resulta que cumplo parcialmente, aquí resulta que cumplí parcialmente también y aquí también cumplí parcialmente. Luego pasé a este que es el manejo de vertimientos. Entonces aquí cumplí, puse un 2. Aquí también cumplí, puse un 2. Aquí no cumplo, pongo un 0. Aquí no cumplo y pongo un 0. Aquí cumplo parcialmente y pongo un 1. Aquí cumplí y pongo un 2. Aquí, en este de hongos y plagas, es otro, este establecimiento donde hay plagas o daños, este también da cumplimiento no parcial, ese es crítico. Entonces, digamos que aquí cumple y puso el 5. Entonces, fíjense que al final el bloque lo califiqué y del bloque tuve un 17. De 30 tuve un 17. Por último, evalúo esto, que es precisamente este aspecto que es el último. Entonces aquí cumplo, en este no lo cumplo, en este podría cumplirlo y en este cumplo. Al final este bloque me da un 17. Y al final cuando yo vengo acá, fíjese que ya me saca el porcentaje de cumplimiento. Tuve un porcentaje de cumplimiento de 73, que de acuerdo con lo establecido por el acta, corresponde a que el concepto sanitario que voy a emitir es el de favorable con requerimientos, porque está entre 50 y 94. Quiere decir que puede seguir funcionando el
establecimiento, pero que va a tener que realizar una serie de acciones para cumplir con la normatividad sanitaria y poder modificar ese concepto favorable con requerimientos, haciendo que el concepto sea favorable. Por eso es que tiene el acta aquí este pedazo en donde habla de los hallazgos. Entonces, por ejemplo, si no cumplo con algo, por ejemplo aquí, que no cumplí, las escaleras cuentan con cinta antideslizante, franja fotolumínica y pasamanos. Entonces, aquí en el hallazgo, ¿qué voy a poner? Pues que no cuentan con eso. Obviamente debo ser un poco concreto. No puedo decir, si no cumplió totalmente es porque ninguna de las escaleras. Entonces, mi hallazgo, ¿cuál sería? Ninguna de las escaleras del establecimiento cuenta con cinta antideslizante, ni franja fotolumínica y pasamanos. Ese sería mi hallazgo. Profe, una pregunta. Sí. El trabajo pues hay que hacerlo según la región. Donde yo estoy aquí, que estoy en una vereda, pues no hay agua potable. O sea que ningún establecimiento va a cumplir con agua potable. Entonces, opongo que grave, sí. Porque la norma sanitaria no contempla eso. Simplemente la norma establece que no cumple. Ah, bueno, listo, perfecto. Pues no importa. Lo que quiero es que el ejercicio lo hagan en función de si usted fuera el inspector y lo hizo en este establecimiento, ¿cómo sería? Listo, sabemos perfecto. Que obviamente una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y a veces sabemos que la norma establece una cosa, pero no se cumple. Pero eso es lo que quiero que hagan con el ejercicio. Okay. Si no te preocupes. Al final, entonces, lo que hago yo acá es marcar. Entonces, ¿dónde conceptúo? Acá. El concepto que yo doy, lo que hago es precisamente esto. Marcar. Esto fue, aquí concepto, cuando yo marco con esto una X, quiere decir que el concepto que emití fue favorable con requerimientos. Y aquí abajo dicen los requerimientos sanitarios. Entonces los requerimientos van en función de lo que yo establecí acá de hallazgos. Si mi hallazgo del que estaba hablando era precisamente de que no contaba con pasamanos y no cuenta con franja fotolumínica ni cinta antideslizante, entonces mi requerimiento, ¿cuál será? Dotar de pasamanos, cinta lumínica y fotolumínica, creo que se dice, y cinta antideslizante las escaleras del establecimiento. Ese es mi hallazgo. Perdón, ese es mi requerimiento. Clave. El requerimiento debe estar siempre iniciando con un verbo en infinitivo. Por eso dice dotar o instalar, dependiendo de cuál sea. En este caso es instalar, porque dotar es cuando yo pongo un elemento que no tengo que hacer modificación a la infraestructura. Si debo modificar la infraestructura, estoy hablando de instalar. Entonces sería instalar pasamanos, cinta antideslizante y demás. Listo, ese es mi hallazgo. Y así para cada uno de los hallazgos en donde no cumplí, debo hacer un requerimiento. Y eso, ahí están los requerimientos. Y después de hacer ese requerimiento, viene un área que es por parte de la autoridad sanitaria en las observaciones o por parte del establecimiento. Y aquí sí se tomó una medida sanitaria. Tenga presente esto que le estoy diciendo. Si hay toma de medida sanitaria, sí o sí el concepto tiene que ser desfavorable. No puedo dar un concepto ni favorable con requerimientos si tomé medida sanitaria. Porque el hecho de tomar una medida sanitaria implica de que había un riesgo inminente para la salud pública y por lo tanto se tomó esa medida. Ya miraremos ahorita qué son las medidas sanitarias y cuáles son. Entonces, eso hace que si yo definitivamente tomo medida sanitaria, el concepto sanitario sí o sí debe ser desfavorable, independientemente del porcentaje obtenido en el cumplimiento. Y aquí es donde la autoridad sanitaria da cuántos días hábiles de plazo voy a dar para que se cumpla con esos requerimientos, cuándo inicia y cuándo termina el plazo. Si bien es cierto, cuando uno mira la norma no establece un tiempo, generalmente puede ir desde un día hábil hasta máximo 15 días hábiles para cumplir con los requerimientos, en función de qué tan grave es lo que se solicita o qué tanto riesgo para la salud pública representa el hallazgo que yo tuve para hacer ese requerimiento.
Y ya lo demás, pues viene cuál es la firma previa del acta, cómo viene, ya vienen las firmas de los funcionarios que realizan la visita y el establecimiento también debe firmar. Y así es como se emite el concepto sanitario. Esa es la forma en que se debe diligenciar el acta de inspección, vigilancia y control. ¿Listo? Preguntas. Profe, ¿a qué tipo Sí. de establecimientos podemos visitar? Entonces, de acuerdo con lo que les menciona la actividad, allí en la sección 8, que es la inspección vigilancia sanitaria, hay un archivo que se denomina objetos de IBC. Ya le comparto pantalla para que ustedes puedan ver ese archivo. Entonces, ustedes le dan clic a ese archivo y ese archivo es un archivo que les va a decir qué tipo de establecimiento pueden visitar. Y en ese establecimiento ustedes van a encontrar, creo que me queda más fácil compartirlo aquí desde los archivos míos que desde el mismo Canvas porque se está demorando en cargar. Pero ya le comparto. El que dice objetos de IBC y es un Excel. Correcto. Entonces, cuando ingresen a ese archivo, aquí van a estar todas las actividades que son desde saneamiento básico. Aquí faltan muchísimas que no hacen parte, digamos, de las líneas, de acuerdo a las líneas de vigilancia que hablamos la clase pasada, que normalmente hacemos nosotros como especialistas en saneamiento, hacemos nosotros los sanitarios, desde el especialista, no, que lo hacen otras líneas. Pero aquí está, mire, conjunto viviendas permanentes, es el gran grupo y le explica todos de ellos, viviendas transitorias, establecimientos educativos, cuartelarios, carcelarios, establecimientos de espectáculos públicos, de diversión pública, establecimiento industrial, comercial, hospitalario, terminal portuario, punto de entrada, acueducto. Ahí están la gran mayoría. ¿Ok? Entonces, esos son los que podrían estar. Esta es la propuesta que hizo en su momento, hace unos 7 años, el Ministerio de Protección de Salud y de Protección Social de los establecimientos que deberían vigilarse. Entonces, por eso les traigo ese archivo para que puedan verificarlo y puedan ver. Profesor, ¿se está presentando? Disculpe, qué pena. Profe. Dígame. ¿Se está presentando? Cuando lo compartes, no lo puede compartir en el chat, profe, por favor. Pero es que está ahí en el Canvas. Ustedes lo pueden buscar en el Canvas. Está publicado en el Canvas. Ahí en el Canvas entras, por eso te digo, si quieren, mire, aquí está, es este. Ahí creo que en este momento se los estoy compartiendo en pantalla. Mire. Donde dice módulos, módulo 8, y ahí están los dos, el acta y eso. Entonces, mire, si lo necesitan acá, entonces ya les muestro, mire. Entran a Canvas. En su Canvas, cuando entran a su curso van a encontrar los módulos y cuando encuentran los módulos está la sesión 8, Vigilancia en Salud Pública. Es la última de las sesiones que hay antes de que aparezcan las evaluaciones. Aquí hay un archivo, mire, lo dice objetos de IBC. Pican ahí y el archivo, van a tener acceso ahí al archivo de cuáles son los objetos y cuáles podrían ser los establecimientos que pueden realizar esta actividad. Profe, tengo una pregunta. Sí. Es que yo ya subí el acta, hay posibilidad de pronto de habilitar para volverla a subir, ya que pues yo di más tiempo de lo que usted dice de los 15 días para cumplimiento y no especifiqué como muy bien los requerimientos. Ok, entonces esto implica que tenga que modificar, entonces voy a modificarles a los que ya entregaron para que tengan un intento adicional para poder subir la actividad. Entonces debo verificar quiénes ya entregaron para que puedan tener eso. Listo, gracias, profe. ¿Listo? Bueno, ahora entonces hablemos de lo que son las medidas sanitarias, ¿correcto? Entonces hablemos de lo que son las medidas sanitarias.
porque como se dio cuenta en la visita de inspección, vigilancia y control, las medidas sanitarias son supremamente importantes. La presentación la va a tener también ahí disponible para que mire todo lo que es el sistema de vigilancia en salud pública, todo lo que habla. Igual dentro de la autoridad está ese tema y ustedes, pues la idea es que lo consulten también por su cuenta. Pero hablemos de lo que son las medidas sanitarias. Las medidas sanitarias están establecidas en el decreto 3518 de 2006. Se entienden por medidas sanitarias a esas medidas de salud pública y demás precauciones que se aplican. ¿Quién las aplica? La autoridad sanitaria. ¿Y con qué fin? Con 3 o 4 fines fundamentales. Primero, un fin de prevención, evitar que se genere un peligro para la salud pública. O si evidentemente ya se presentó ese riesgo sanitario, se mitigue, haya una mitigación del riesgo sanitario que existió o se pueda controlar el riesgo sanitario o en su defecto eliminar la propagación de ese evento. Eso es lo que busca una medida sanitaria. Ojo, porque las medidas sanitarias se aplican de acuerdo al evento en salud pública al que uno haga referencia. La primera medida sanitaria que contempla el decreto es el aislamiento o internación de personas y o animales enfermos. Entonces, hay un grupo de personas que tienen una enfermedad transmisible o que estuvieron expuestas a un riesgo ambiental, químico o físico y que existe evidencia científica de que se puede diseminar a otras personas sanas y tener efectos en la salud pública, bien sean personas o animales. Entonces, la medida sanitaria que se toma es aislar a estas personas para evitar que la enfermedad se disemine o que esa exposición que él tuvo frente a un riesgo ambiental, químico o físico pueda llegar a afectar a más personas. Ese aislamiento se debe hacer, o ¿quién debe hacerlo? Bajo un certificado médico en el caso de seres humanos o un certificado de médico veterinario en caso de animales, que lo expide la autoridad sanitaria. Y se debe tener en cuenta cuál es el tiempo estrictamente necesario para que ese peligro de contagio o diseminación desaparezca. Y será por ese tiempo que esa persona debe estar aislada o esos animales deben estar aislados. ¿Qué pasa si no se llega a cumplir con esta medida sanitaria? Proceden lo que son las sanciones, y no sanciones solo de tipo civil, sino sanciones de tipo penal, porque está incumpliendo una medida que representa un riesgo para la salud pública. Entonces, en el Código Penal colombiano está establecido que violar una medida sanitaria tiene una penalización. Entonces, hay cárcel por eso. Otra medida sanitaria, y creo que esta la conocemos porque todos la vivimos, es la cuarentena de personas o animales sanos. Entonces, fíjese, esa es la diferencia. En la anterior son animales o personas que están enfermos y como están enfermos y pueden representar un riesgo para la salud de la población, lo que hago es llevarlos a otra parte y en esa otra parte los tengo para que no vayan a tener ningún inconveniente. Mientras que en la cuarentena de personas o animales sanos, pues como su nombre lo indica, las personas están sanas pero pueden tener un riesgo de exposición por la transmisibilidad de esa enfermedad y eso representa un riesgo. Entonces lo que hace es poner esta cuarentena evitando que las personas tengan contacto. Ya creo que todos somos expertos en esto y si lo recordamos porque lo vivimos hace 5 años, estamos hablando de que esas cuarentenas pueden ser incluso selectivos, se adaptan a ciertas situaciones especiales. En el caso de la capital, por ejemplo, tuvimos cuarentenas selectivas en donde se hacían por UPLs o donde se hacían por barrios específicamente, o ciertas personas sí podían salir y otras no. En fin, esa es una cuarentena. La otra medida sanitaria hace referencia a lo que es la vacunación. Cuando se tiene certeza de que hay una enfermedad y que existe un procedimiento de protección específico que ha sido comprobada su eficacia, su seguridad y permite prevenir o tratar esa enfermedad, la autoridad sanitaria podrá exigir que se aplique bajo situación de riesgo inminente esta medida de vacunación. Ejemplo, y eso fue incluso demandado y la Corte Constitucional dijo que la demanda no procedía. El caso de cuando dijeron
que las personas que no se habían vacunado contra el COVID-19 no podían estar en lugares públicos como restaurantes, no podían ir a el colegio, en fin, en su momento lo dijeron. De hecho, eso no era nada nuevo, existe. Por ejemplo, si usted va a viajar a una zona en donde se tiene o se sabe que existe contagio de fiebre amarilla, pues le exigen que tenga la vacuna contra la fiebre amarilla. Ah, que no me quiero vacunar y no, porque es que yo estoy en mi libre derecho. Tranquilo, no se vacune, pero no puede viajar por avión. En algunos casos, vía terrestre tampoco le permiten viajar en servicio público a esa región. De hecho, por ejemplo, algunos países lo exigen para la entrada a su país. Si usted no tiene la vacuna, pues no lo van a permitir viajar a ese país. Esa es una medida sanitaria, la de vacunación. De hecho, ahorita se puso precisamente cuando tuvimos la epidemia de dengue y se pedía precisamente esa vacuna, la vacuna contra la fiebre amarilla también. Entonces, que es menor de edad. Si es menor de edad, así usted sea el papá, está obligado a vacunarlo. Si no lo vacuna, se considera negligencia y el Estado puede intervenir por usted ser negligente con el menor de edad. Es absolutamente válido y la norma sanitaria lo permite y no es anticonstitucional porque la Corte Suprema la Corte Constitucional declaró esto como constitucional. Otra de las medidas sanitarias que tenemos es el control de agentes y materiales infecciosos y tóxicos, de vectores y reservorios. Consiste en unos procedimientos que van a permitir o controlar o eliminar agentes o materiales infecciosos y tóxicos. Asimismo, controlar vectores, reservorios, bien sea que estén en personas, en animales o plantas, o en materia inerte o en unos productos de consumo o en otros lugares, y que constituyen un riesgo para la salud pública. Estos procedimientos incluyen lo que es la desinfección, la descontaminación, la desinfestación, desinsectación y desratización. Vuelve y juega. Por ejemplo, cuando no se tenía certeza del COVID-19, cómo se propagaba, y se hicieron esas cuarentenas por sectores aquí en la ciudad de Bogotá, lo que se hizo, por ejemplo, fue que se hacía un control de agentes, una desinfección y descontaminación del lugar. La autoridad sanitaria venía con las brigadas y lo que hacían era limpiar y desinfectar los andenes, las vías públicas, los lugares, para evitar, porque en ese momento se tenía pensado que eso podía llegar a generar también un contagio de las personas frente a esa enfermedad. La siguiente medida sanitaria corresponde a lo que se denomina la desocupación o el desalojamiento de establecimientos o viviendas. Consiste en cuando la autoridad sanitaria sabe que existe un peligro epidemiológico y lo que busca es que las personas que se encuentran en ese establecimiento o vivienda lo desocupen, lo desalojen, que no puedan estar allí presentes. La siguiente medida, y esta sí está todavía más relacionada con esto que vimos de inspección, vigilancia y control y la aplicación del acta, es la clausura temporal del establecimiento. Yo me di cuenta de que existe un riesgo epidemiológico, de que hay unas condiciones sanitarias que pueden generar un problema de salud. Entonces, como autoridad sanitaria, procedo a aplicar esta medida, que es la clausura. Puedo decir que se clausura total todo el establecimiento o puedo clausurar solo una parte de ese establecimiento. Un ejemplo, resulta que la cafetería de una universidad en donde yo estoy haciendo la visita de inspección, vigilancia y control tiene unas condiciones que sí o sí generan un riesgo inmediato para la salud de la población. Clausuro como tal la cafetería y la cafetería no puede utilizarse y queda clausurada, pero el resto de áreas como laboratorio, aulas, baños, salones quedan operando común y corriente. Hay una medida similar que es esta que se denomina suspensión parcial o total de trabajos o servicios. La diferencia en cuál está. La diferencia está en que aquí estoy clausurando el lugar físico. Es decir, a ese lugar no puede ingresar ninguna persona. Es como si yo aislara ese espacio físico del resto de la edificación o aislara esa edificación para que ninguna persona pueda ingresar, no tenga atención al público. Mientras que esta suspensión parcial o total de trabajos es el servicio como tal el que se suspende, pero el área físicamente puede seguirse transitando, se puede utilizar. Esto pasa, digamos, en algunos casos en donde el área tiene un servicio compartido. Por ejemplo, resulta que yo fui a una peluquería con spa y en esa peluquería hay un lugar donde hacen masajes. Entonces resulta que
ahí en la misma área donde hacen masajes hay una sala de yoga, pero resulta que cuando me di cuenta existe un riesgo sanitario porque cuando hacen los masajes no tienen las condiciones sanitarias adecuadas. Entonces yo lo que hago es suspender el servicio de masaje. El spa no puede prestar servicio de masaje hasta tanto esas condiciones de seguridad que tiene el personal pues no se cumplan para evitar que haya un problema. Pero el área física se puede seguir utilizando, porque de pronto ahí lo que les digo, hacen sesiones de yoga o se lleva a cabo otra serie de servicios. El otro que se tiene es el decomiso de objetos o productos. Ese decomiso de objetos o productos está en función de la aprehensión material. Cuando un producto no cumple con la norma sanitaria, yo como autoridad sanitaria puedo proceder a decomisar ese producto. Lo decomiso, lo tengo bajo mi custodia y me lo llevo a las instalaciones que yo tengo como autoridad sanitaria. De hecho, se llama en muchos casos cuarto de decomiso. Me llevo el producto para allá y verifico si el producto representa un riesgo o no. Esto se hace sobre todo cuando no se tiene certeza. No tengo la certeza o las pruebas científicas para determinar en ese momento que el producto representa un riesgo sanitario. Entonces lo decomiso. Yo me lo llevo como autoridad sanitaria y luego procedo a hacer las pruebas. ¿Qué resultado podría tener después de decomisarlo? Que no, que el producto no tiene ningún riesgo sanitario y no hay ningún problema. Procedo a devolverle el producto a quien se lo decomisé. No, el producto realmente representa un riesgo sanitario. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo tiene uno para hacer los análisis y saber y devolver el producto? No, es de acuerdo a la disponibilidad que tenga la autoridad sanitaria. No hay un tiempo establecido. Puede durar ahí varios tiempos y la autoridad sanitaria puede que no haya emitido ese concepto. Ese es el tema. Si cuando verificó las condiciones se dio cuenta que el producto sí representa un riesgo sanitario, puede tomar otra medida como esta: destrucción o desnaturalización. La desnaturalización del producto hace referencia a que se inutilice el producto. Generalmente lo que hago es aplicar un medio químico o biológico que modifique las propiedades de ese producto y que ya permita que sea inocuo, que no genere un riesgo para la salud de la población. Cuando desnaturalizo, generalmente quien se encarga de la disposición final del producto que desnaturalicé es a quien yo le tomé esa medida sanitaria, el que era el poseedor de ese producto. La destrucción es que aplico un medio físico o un medio químico para destruir, como su nombre dice, modificar la forma completa del producto, y allí generalmente cuando hay destrucción es la autoridad sanitaria la que se encarga de la disposición final de ese producto que se destruyó. Otra medida sanitaria corresponde a la congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de un producto. Aquí la diferencia frente al decomiso, ¿cuál es? Que es el responsable, el dueño del producto, quien se encarga de la custodia del mismo. El producto no lo toma la autoridad sanitaria y se lo lleva para sus instalaciones, sino que queda a cargo de la persona dueña del producto. Lo que se hace es normalmente poner una señal, que son bandas, sellos, en donde se indica que el producto está en congelamiento. La autoridad generalmente lo que hace es llevarse una muestra de ese producto para su laboratorio, confirmar si el producto cumple o no cumple con las condiciones sanitarias y luego sí proceder a ver qué pasa. Durante esas pruebas que realiza la autoridad sanitaria para verificar si el producto representa o no un riesgo, el establecimiento y el poseedor de ese producto no lo puede comercializar. El producto queda suspendido, congelado, hasta tanto no se verifique si las condiciones se ajustan a la norma o no. Una vez se verifiquen las condiciones, pueden pasar dos cosas. Una, se levanta el congelamiento y se puede comercializar el producto sin ningún problema, o se procede a destruir o desnaturalizar. Esas son las medidas sanitarias que yo podría tomar. Y en función de esas medidas sanitarias viene lo que son las sanciones. La norma establece 5 tipos de sanciones. Una, la amonestación, en donde se hace una amonestación y va al expediente. Claro, como yo estoy haciendo una visita sanitaria, yo tengo un expediente en donde le estoy haciendo el seguimiento a ese
donde le estoy haciendo un seguimiento a ese establecimiento y hago unas visitas de inspección, vigilancia y control, y a través de esas visitas yo voy verificando cómo es. Tengo toda la carpeta y donde tengo toda la trazabilidad de cómo ha sido el desarrollo de las visitas sanitarias. Entonces, a esa carpeta va una amonestación. La otra ya es una multa, que es de tipo económico. El decomiso como tal, además de ser una medida sanitaria, también puede ser una sanción. Definitivamente me di cuenta y no, pero pues dentro de la sanción se ordena que se decomise y usted ya no puede tener ese producto. O puede ser un cierre temporal. Ojo que este cierre no es de medida sanitaria. Usted ya cumplió con las condiciones sanitarias y ya todo está bien. Pero como sanción le pusimos que durante un mes usted no puede abrir su establecimiento. Esa fue la sanción. Durante un mes no puede abrir el establecimiento. Esa fue la sanción que se le impuso, que no tiene que ver con que en ese mes se cerró mientras usted cumplía con su sanción, con sus actividades y hacía los hallazgos que se hizo y los requerimientos que le hizo la autoridad sanitaria. O el cierre definitivo. Definitivamente tiene que cerrar el establecimiento y no puede volver a operar. Lo que quiere decir que es la suspensión de ese permiso sanitario de funcionamiento. Esas son las sanciones que se pueden dar. Con esto terminamos con los contenidos de nuestro curso de salud pública y saneamiento de áreas especiales. Ha sido un placer para mí haberlos acompañado en este proceso de formación de su posgrado, de su especialización. Les agradezco por su tiempo y les recuerdo, por favor, que ya está habilitado el parcial final. Les recuerdo que se hizo una modificación de acuerdo a la solicitud que ustedes mismos hicieron y teniendo en cuenta los tiempos prudenciales para poder hacer la verificación de la última actividad, que estará abierta hasta las 4 de la tarde del día viernes. Espero que tengan una feliz noche, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas profe. gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias, ingeniero.